Salud al Día con Shia Bertoni. Continuamos revisando la información en Salud al Día para cuando esta grabación precisamente nos encontramos nosotros en el marco del Congreso de Obstetricia y Ginecología. Y miren, siempre conversamos de la salud y de una u otra forma hemos olvidado que la salud también es un derecho. Yo lo he comentado con ustedes en otras oportunidades, pero no es siempre que le hacemos ese énfasis. Y hoy, nuestro especialista de este momento me hizo recordar precisamente eso, que vamos a hablar de medicina y que precisamente esta no es materia de política, pero el derecho es parte fundamental en él. Y aquí me encuentro sentada al lado del doctor Luis Tavara. El doctor es especialista en obstetricia y ginecología y además es director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Por cierto, además, tema que vamos a estar tocando, también lleva adelante todo lo que es la coordinación regional para América del Sur de la iniciativa de FIGO, que es prevención del aborto inseguro. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos dentro del marco precisamente del Congreso. Gracias a usted por esta invitación a participar en el programa. Y yo quiero que usted comparta con nuestros televidentes esa forma de iniciar y darle a usted esa visión del derecho en México. Sí, yo le decía que dentro de un congreso mundial que hubo en Copenhague hace aproximadamente 15 o 16 años, el entonces presidente de FIGO, el doctor Mahmoud Fatala, inició una conferencia con una expresión que a mí me caló. Y dijo, refiriéndose a los médicos, dijo, los médicos, por encima de su conocimiento, por encima de sus capacidades, por encima de sus expectativas, debe tener presente que lo principal en una relación médico-paciente es, en primer lugar, el derecho de las personas. Si es que el médico no entiende que esto es así, mejor que se busque otro oficio. A mí me caló esto. Y a mí también. Porque y estoy segura que con esos televidentes. yo creo que en muy poco espacio él resumió una visión moderna del ejercicio de la medicina, particularmente del ejercicio de la obstetricia y ginecología, que se basa en primer lugar en el derecho o en el respeto por el derecho que tienen las personas a disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos. Y de ahí viene muy bien de un tema que precisamente ha sido parte de la conferencia del doctor. El doctor nos visita desde Perú. Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, ¿de qué estamos hablando? Porque entonces uno puede pensar muchas cosas. Cuidado y no se confunda, ¿no? Cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos nosotros de disfrutar de una sexualidad sin violencia, ¿no? De disfrutar de una sexualidad sin el riesgo de contraer alguna enfermedad y de disfrutar de la sexualidad sin el riesgo de, en el caso de las mujeres, de tener un embarazo que no han planeado o que no han deseado. Que viene entonces el aborto inseguro, del cual vamos a estar hablando más adelante. Exactamente. Y que de común acuerdo la pareja escoja desde cuándo embarazarse, hasta cuándo embarazarse, con qué frecuencia hay que embarazarse y qué número de hijos aspiran tener. Y eso implica entonces de que la pareja debe tener la libertad, en este caso la mujer debe tener la libertad, ¿no?, de regular su propia fecundidad. Entonces, cuando nosotros hacemos la prestación de un servicio, debemos partir de ese derecho que tiene la persona. O sea, yo no... Mismo derecho hasta para tener relaciones sexuales o no. Así es, yo no le entrego un servicio a una persona porque yo soy bueno o porque yo me he compadecido de algo de esa persona. No. Yo le entrego un servicio porque respeto su derecho y su capacidad de decidir. Por eso es que le entrego el servicio. Ahora, desde ese punto, cuando hablamos de derechos sexuales, de derechos reproductivos, y usted nos está hablando del derecho a poder tener relaciones sanas
adecuada, sin enfermedades. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de enfermedades, de infecciones contraídas durante la vida sexual que tiene una mujer, nos estamos refiriendo muy concretamente a las infecciones de transmisión sexual, a la sífilis, a la gonorrea, a los granulomas, en fin, al VIH-Sida, al PVH, que es el vehículo por el cual empieza a desarrollarse lo que en el futuro va a ser el cáncer de cuello uterino. ¿No? Nos estamos refiriendo a ese tipo de infecciones. Las infecciones de transmisión sexual, lo que abarca también lo relativo a VIH, SIDA y a PVH. Y precisamente para poder evitar, ¿cuáles son esas reglas que ustedes como especialistas nos pueden decir? Para una persona de repente iniciar una vida sexual en forma adecuada a los 30 años, para otra a los 25, para otra a los 20, es distinta la naturaleza y el entorno en el cual se desarrolla una persona. En una anterior entrevista yo les decía, por ejemplo, que en el Japón, cuando uno ve las encuestas del Mainichi Shimbun, que es un periódico de mucho prestigio en Japón, uno verifica ahí que el inicio de la vida sexual en las japonesas es cada vez a edades más tardías. Y no es porque se lo ha impuesto nadie. Nadie ha ejercido presión ni en la familia ni en la escuela para que así lo haga. Simplemente con la información y con la educación que ha recibido, libremente la persona ha decidido empezar un poco más tarde. Ahí hablamos de una cultura que también se prepara para ello, una sociedad que educa para lo mismo. Así es. Dentro de estos derechos reproductivos y sexuales. Completamente de acuerdo. Y que sin duda alguna, bueno, hay una demografía de ellos que los lleva a eso, pero eso está muy bien. Bueno, por cierto, en el más reciente censo en nuestro país de Venezuela, y lo vemos también a nivel de Latinoamérica, ha descendido el número de hijos que se procrean por familia debido a un poco más de conciencia y tal vez hasta el panorama económico que se vive, ¿no? Esperemos que sea más bien el panorama ético, social, de responsabilidad ante Es esto, absolutamente cierto eso, pero también es cierto que el número de embarazos a la edad de 19 años y menos es cada vez más frecuente. ¿Por qué? Porque en América Latina no hemos aprendido a educar a nuestros hijos, no hemos aprendido a informarles convenientemente. Queremos que se desarrolle una conducta en base a una imposición, en base al ejercicio de la autoridad y eventualmente de un castigo. Y eso no puede ser así. Y ¿no? Por ahí no va. Por ahí no va la cosa. La cosa va por información y por educación, pero en los términos más convenientes, más adecuados, de entendimiento mutuo, de respeto mutuo. El niño, porque es niño, no requiere ser impuesto de una conducta, sino debe ser educado para ejercer una determinada conducta. Y ahí podríamos entrar en un tema que sin duda alguna tiene que ver con nuestra actualidad, que es la globalización y queriendo entender que los medios eduquen a nuestros hijos, cosa que es error y que tiene que ver de familia. Pero voy a invitarle a que nos acompañe un corte comercial, doctor. Vamos a seguir con esta conversación. Tenemos que hablar además de esa relación que está llevando adelante y todo lo que ha desarrollado como iniciativa FIGO para la prevención precisamente del aborto y mucho más, por supuesto, en materia de salud, con este tema tan interesante que tenemos en este día en el marco del Congreso de Obstetricia y Ginecología. Venimos a una pausa y enseguida continuamos con más de Salud al Día.